Muy bien, estás escuchando Movimiento Nacional de 12 a 14 horas en los aires de FM Radio Alternativa. Ya estamos en línea con Silvia Sosa Araujo desde la ciudad de San Luis, donde vamos a estar hablando un poco de cómo está configurándose la Cámara de Diputados allá en San Luis y qué leyes se están tratando. Muy buenos días, Silvia. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esperarme un ratito, por los compromisos que tengo. Mil gracias. No, por favor, es un placer poder charlar con vos y todo lo que está pasando esta semana, digamos, y estos días ahí en la Cámara. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, como ustedes saben, el gobierno de la provincia mandó en su momento un proyecto de ley para declarar el año 2026 año de la educación, así que prácticamente las leyes que se están tratando son leyes que han venido del Poder Ejecutivo en relación a este tema, pero lamentablemente tengo que decirte que son leyes que no dejan de ser meras declaraciones porque no trascienden a la vida de los ciudadanos. Ojalá que la Cámara funcionara como la gente espera que funcione, con temas que realmente aportan o ayudan, ¿no?, al crecimiento de la provincia, y es algo que no estamos viendo en este año. Decímelo a mí, que somos docentes, vemos que es un gran eslogan, pero en la práctica no cambia nada. No cambia nada, lamentablemente, porque si hacemos referencia a las leyes que han salido en relación a educación, y digo educación porque, por ejemplo, una de las comisiones más importantes también es la Comisión de Presupuesto, pero no, en lo que va del año todavía no se ha emitido ningún despacho en relación a presupuestos. No ha habido ningún tema relacionado, cuando todos sabemos que es una de las comisiones, que también pertenezco a esa comisión, de las cuales más proyectos tiene y que no se ha tocado absolutamente ninguno. Uh-huh. Hemos visto también cómo se han caído, ¿no?, leyes que se van cajoneando desde que está este gobierno, leyes que pierden su estado legislativo por no haberse tratado. Y volviendo a educación, fíjate que los temas que han salido, por ejemplo, es declarar el 4 de noviembre Día del Docente Rural. Y una de las críticas que nosotros hicimos, que en ese momento nos levantamos, fue pero que no sea una declaración. Todos sabemos lo que implica ser docente rural, vos que me estás diciendo en la zona donde estás, ¿no?, que muchas veces tenés que transitar caminos que son intransitables, cruzar puentes que tenemos conocimiento ahí cerca de ustedes, las lomitas, que para cruzar, para que los chicos tengan clase, tienen que cruzar un río donde el puente se cae. Esos docentes les pasa lo mismo, ¿no? Entonces descuidamos no solo a los alumnos, sino a estos docentes. Entonces, ¿de qué vale una declaración y poner una fecha a un día que ya se conmemoraba y que ya estaba en funcionamiento si no le damos ningún beneficio a los docentes? Y vuelvo a decir, tampoco los alumnos, ¿no? No cambia absolutamente nada. El miércoles pasado tratamos también una ley de fortalecimiento de lo que es la escritura, y es un proyecto de ley que en realidad es una copia o algo que ya se venía implementando a través de la ULP en el gobierno anterior, en el gobierno de Alberto Rodríguez A. Entonces, lo que vemos es que no hay ninguna política pública que realmente beneficie a la sociedad en ninguno de los ámbitos en lo que genera, ¿no?, este gobierno. Bueno, el colmo de los colmos es el decreto que firmó el gobernador para tener que presentar este año los títulos de vuelta, volver a cargar todo en la página educativa, otra vez más trabas para los docentes para poder trabajar, ni hablar de los 15 kilómetros que son una barbaridad, sobre todo para el interior, donde nosotros para poder tomar horas es muy complicado. No somos maestros que tomamos un colegio y ya está. Al ser profesores y tener que ir de un colegio para el otro, hay pocas horas disponibles, salvo que sea de matemática o de lengua o de educación física. El resto de profesores es muy difícil tomar horas y encima te ponen más trabas para tomar esas horas.
Así es, ¿no? Esto de no facilitar, ¿no? Con todas las posibilidades que hay hoy en cuanto a cuestiones digitales una recorrida que puedan hacer hasta los mismos funcionarios en los distintos establecimientos. Como vos decís, ustedes ya tenían todo cargado, que tener que volver a cargar, como volver a inscribirse, la verdad que es una excusa más como para ir demorando seguramente algunas designaciones, pero lamentablemente esto es lo que estamos viendo, ¿no? de este gobierno, ¿no? De lo que es el tema presupuesto, aumento de sueldo, cuando nosotros manifestamos en el presupuesto anterior, y lo vimos el año pasado cuando se presentó la cuenta de inversión. Ahora el mes que viene se tiene que tratar la cuenta del año pasado. La cuenta de inversión significa en qué se gastó el presupuesto, ¿no? El Poder Ejecutivo envía en qué se gastó. Cuando tratamos la última cuenta de inversión, donde el gobierno había dicho que no tenía plata, que su herencia era una herencia que lo había dejado en rojo y demás, se pudo demostrar a través de un acuerdo del Tribunal de Cuentas que la plata siempre existió, que siempre hubo fondos, que hubo títulos, que había un fondo anticrisis, y pudimos dar vuelta, ¿no es cierto?, ese discurso del cual hoy, si quieren hablar o vuelven a hablar, dicen no hablemos más del pasado, y evidentemente lo que hace el pasado es ponerlos en evidencia, ¿no? Porque no han hecho absolutamente nada, no se ha generado ninguna política nueva de las políticas a las que nos tiene acostumbrados, porque por ejemplo el plan TUBI, que si bien está en toda la provincia, en lo que es las grandes ciudades no se ve ninguna bicicleta de las entregadas, no hay una ciclovía o un camino donde puedan realmente usar estas bicicletas, y realmente se destina muchísimo dinero, además de que se ha visto la forma en que lo han comprado, el costo excesivo que tienen y demás. No hay ningún beneficio en relación a este gasto, ¿no?, de dinero. No solamente eso, te diría, nosotros acá en la zona tenemos una escuela totalmente abandonada en Los Molles, una escuela totalmente abandonada en Cortaderas, que los fierros se están oxidando, el cemento ya se pudrió, vemos la desidia de un Estado que no gasta en educación ni siquiera para terminar las escuelas que ya estaban más avanzadas. Así es, ¿no? Y un poco esto, ¿no? Que él en su discurso de apertura, si bien lo distribuyó en 3 ejes, y uno era principalmente, y que le llevó 2 horas de su discurso a hablar de la educación, manifestó que habían arreglado un porcentaje altísimo de escuelas en la provincia usando distintos procedimientos administrativos, cuando uno sabe que un arreglo de una escuela siempre es a través de una licitación pública, atento a los montos que esto lleva, y hizo referencia a haber hecho a través de la SAPEN constructora arreglos, donde ahí vemos, ¿no?, esto de esconder cuánto se gasta, cómo se gasta y demás, y donde al final vemos reflejado lo que vos estás contando en tu localidad, donde tenés 2 escuelas que están totalmente destruidas, que todo lo que se hizo ya no sirve, porque el hecho de que ya las paredes se vayan cayendo, esto es lo que hace, ¿no?, que el yoyo crezca, que haya usurpaciones, que el hierro ya se oxide. Entonces realmente no hay un cuidado y no hay una política clara en relación a esto. Lamentable la situación de toda la provincia, pero estabas hablando de los rurales, y me acuerdo cuando los rurales fueron a pedirle apoyo, un aumento, y terminaron echándolos. Así es, cuando fueron a hacer una solicitud, un reclamo al gobierno, teniendo en cuenta que todos tenemos conocimiento de lo que implica que cada uno ponga su vehículo para ingresar a cada uno de estos lugares, ¿no? Se decidió en ese momento, nos contaban los mismos docentes, armar una comisión, dijeron que solamente iban a recibir cierta cantidad de personas. Bueno, los primeros en haber sido echados del gobierno fueron esas personas que ingresaron a hacer los reclamos en nombre de todos los docentes. La gente tiene muchísimo miedo de hablar y de manifestarse, porque lo poco que puede cobrar realmente hoy lo necesita, pero vemos que San Luis, sobre todo en esto, ¿no?, de las escuelas, y que lo hemos dicho un montón de veces, tiene una altísima tasa de suicidios en la provincia, es la segunda con más suicidios en el país. Sí. Las familias no pueden completar o llenar un carrito como antes lo podían llenar con los sueldos que tienen, y con esto de que en la provincia cayó un 8% lo que es el empleo registrado. O sea, no solamente estamos hablando de lo que es la administración pública, sino de un empleo registrado. Vemos los cierres de fábricas y demás, y que lo único que se hace es dar algunos subsidios
subsidios o ayudas a emprendedores que, si bien ayudan a los emprendedores, no genera un círculo, ¿no?, en cuanto a la economía de toda la provincia. Uh-huh. Silvia, diputada, que Andrés te habla, ¿cómo estás? Hola, Andrés, buen día. ¿Estuviste en la semana? ¿Estuviste en San Luis? Te pregunto por estuvimos charlando al principio del programa por la marcha de los universitarios acá en Merlo, y bueno, que nos cuentes cómo es la reacción, porque ante la desidia de los gobiernos de turno también hay una reacción, ¿no es cierto? Sí, estuve participando de esa marcha. La verdad que es una marcha donde, si bien sabemos que el partido oficialista hoy tiene varios aliados, entre ellos los radicales, sí debemos decir que quienes pertenecen al bloque radical en lo que es la Cámara de Diputados concurrieron a esta marcha, por supuesto el bloque justicialista también, pero sí nos llama la atención, ¿no?, que el ex rector de la Universidad de La Punta, siendo actual diputado, sea aliado del gobierno provincial cuando este gobierno ha votado en contra de lo que es la ley de financiamiento educativo, ¿no? Entonces parece como una ironía, ¿no?, de si estás de un lado o estás del otro, que sabemos que también participó de alguna manera de la marcha, escondido atrás de algunas banderas. Y lo que es esto, ¿no?, volver al inicio, estamos hablando del año de la educación. Entonces, ¿realmente nos interesa o no la educación? ¿Le interesa a este gobierno la educación o no? Porque no es, fui a la marcha, no fui a la marcha, sino lo que significa y lo que vimos en todo el país y todo lo que, las posibilidades que tiene aquel que no puede acceder a un estudio privado de poder tener un título universitario, que vemos cuántas personalidades, ¿no?, que han llegado a ser grandes referentes por haber accedido a la universidad pública. Uh-huh. Me llama la atención que no sé si hay otra política, pero la única política que yo conozco es este incentivo para hacer inteligencia artificial. Sí, bueno, fíjate que inteligencia artificial, pero cierra el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Uh-huh. Es un poco, voy a decir, pero como si está todo relacionado. Los docentes que se capacitaron en inteligencia artificial o que los están capacitando, voy a decir, bueno, y en la base de que las computadoras, ¿quién las entregaba? Entonces, volvemos, ¿no?, un poco a esto de referido que él va a cambiar la ley de ministerios, donde ya anunció cuáles son los ministerios que en un principio estarían fuera de su organigrama, donde tenemos ¿no?, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que siempre fue un ministerio muy importante, el Ministerio de Medio Ambiente. No podemos olvidarnos de los 17 objetivos que tiene la ONU en relación a lo que es la sustentabilidad, ¿no?, en el mundo, y son los principales puntos, lo que es educación, seguridad, salud, son las políticas que menos vemos reflejadas en la provincia, porque lo vemos, ¿no?, los reclamos ustedes ahí en el hospital de Merlo, la situación no solamente de los médicos, sino también de los pacientes, de la falta de insumos, de la falta de vacunas. La verdad que es amplísimo, y todo esto que vemos también en materia de seguridad, donde no hay índices claros de lo que está sucediendo, pero que todos lo vemos en la calle, porque todos los días estamos recibiendo situaciones de distinta índole, tanto en materia de seguridad como en materia de salud. ¿Cómo ves el tema de los comedores en las escuelas? ¿Se ha mejorado después de todas las denuncias que se hicieron al principio de la gestión? Mira, en realidad tenemos conocimiento que hay escuelas que siguen también en situación complicada. Nosotros, en lo personal, con diputados que pertenecían que ya han cumplido su mandato, tenemos en la justicia, hemos presentado denuncias nosotros mismos, ¿no?, como diputados, solicitando no solamente quiénes son los que proveen la mercadería, que muchos de ellos ya sabemos que son personas que pertenecen tanto al Ministerio de Producción como algunos familiares o allegados de legisladores en los distintos ámbitos, que también forman parte de estos proveedores que facilitan este acceso a las escuelas, pero que no cumplen con esas condiciones, porque si uno habla de esta comida que realmente sea nutritiva y demás, cuando vemos las fotos de lo que es la alimentación que llega a cada uno de los chicos, no es la adecuada para cubrir lo que necesitan. Silvia Sosa Araujo, me gustaría que hagas una reflexión final.
Bueno, mira, en realidad como legisladora nosotros siempre queremos lo mejor para San Luis. No pasa acá de que si uno es oficialista o es opositor de voto en contra algo, sino que uno lo que siempre busca es un debate claro donde podamos tener las mejores leyes para la sociedad y vuelvo a decir, leyes que transformen algo y que no queden en meras declaraciones. Entonces, lo que nosotros siempre le pedimos al gobierno provincial es esto, ¿no? De que realmente hablemos de temas y de leyes y de políticas que muchas veces hoy no son suficientes, pero que nosotros podemos aportar porque hemos vivido y hemos sabido cuál es la situación anterior, la situación que se está viviendo ahora y que nos escuchen y que podamos llegar a las mejores soluciones para poder sacar la provincia que teníamos y de la que hoy la misma gente que llega a San Luis dice que no es el San Luis de antes, que es un San Luis distinto, que es un San Luis que está triste, que está apagado. Yo he ido a la localidad de ustedes en estos días también, volver hacia la ciudad de San Luis y cruzar las rutas que ya no tienen iluminación, los baches, todo esto tiene mucho que ver con las políticas, ¿no? Porque el hecho de la inseguridad, de que se te cruce algún animal, de que choques porque hubo un pozo y pasaste de largo. La verdad que realmente faltan muchísimas políticas y nosotros estamos dispuestos a acompañar en todo lo que sea necesario para que se pueda mejorar todo esto. Muy bien, muchísimas gracias por la comunicación. Cuando vengas para acá, para la zona, un sábado, estás más que invitada al estudio de Radio Alternativa. A disposición para cuando ustedes quieran, y agradecerles nuevamente esta deferencia que ha tenido de demorarme un poquito por otro compromiso que estaba asumiendo. No hay ningún tipo de problema, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, estamos en contacto. A disposición. Muy bien, muchísimas gracias, excelente fin de semana para vos también. Así pasó en los aires de FM Alternativa Silvia Sosa Araujo.